Por tanto, al Rey de las edades, a aquel que es incorruptible e invisible, al único Dios, sean la honra y la gloria eternamente y para siempre. Amén. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos de la honra. El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kabod, que indica gloria, honrar a Dios y a los padres. Por ejemplo, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la adoración y la retribución. La Biblia nos insta a honrar a todos, a honrar a nuestros padres. En Efesios 6, del 1 al 3 dice: Hijos, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Señor, pues esto es justo. Porque este es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y se prolongue tu vida sobre la tierra. La importancia de este mandamiento no puede ser sobreestimada, ya que la palabra traducida como honrar, kabod o kabed, deriva de una raíz que significa peso, en términos de impresionante importancia, y a menudo se usa para referirse a la gloria de Dios. El significado de kabed en este contexto deriva de los versículos anteriores, es decir, a los primeros mandamientos, que se concretan en centrar la honra en Dios mismo. Así que cuando honramos de la misma manera a nuestro padre y a nuestra madre, el Señor dice: lo considero como si yo hubiera habitado con ellos y ellos me honraran. Este es uno de los más difíciles mandamientos de cumplir: honrar a tu padre y a tu madre, ya que no hay límite para el honor que se les debe. Y a menudo la obediencia a este mandamiento es exigente. El niño nunca debe avergonzar a sus padres, nunca les debe causar dolor ni angustia, y nunca debe mostrar enojo hacia ellos. El Señor quiso que la familia reflejara su relación con nosotros, así como Él creó al hombre y a la mujer a su imagen. En Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al género humano, conforme a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Los hijos deben considerar a sus padres como divinamente ordenados y verdaderamente importantes. Lo opuesto de honrar es falta de respeto. Continuamente se nos olvida que todos hemos sido hechos a imagen de Dios, y eso equivale a rechazar conscientemente la providencia de Dios en el mundo. Y el hecho de negarnos a aceptar a los demás como obra de Dios es la única manera de entender las atrocidades que hoy se cometen en contra de nuestros semejantes. También se nos ordena honrar a los empleadores. En 1 Timoteo 6:1 dice: a los que están bajo el yugo de esclavitud, consideren a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y su doctrina. También, además, a los hermanos en la fe. En Romanos 12:10 dice: sean afectuosos con sus hermanos y ámense unos a otros, prefiéranse unos a otros en cuanto a honra. Además, honrar a los líderes y maestros de la iglesia. En 1 Timoteo 5:17 dice: los dignatarios que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honra, principalmente los que trabajan en la palabra y en la instrucción.
Además, debemos honrar también a los funcionarios públicos. En Romanos 13, del 1 al 7 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y a las autoridades que hay son constituidas por Dios. Así que el que se oponga a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se opone, y los que se opongan recibirán juicio, porque los jueces no están para infundir temor por causa de las buenas acciones, sino por causa de las malas. Entonces, ¿quieres no tener temor a la autoridad? Haz lo bueno y recibirás elogios de su parte. En 1 Samuel 2, del 12 al 33, les invito a que lo lean completamente todo. Vemos un claro ejemplo de cómo el ser humano intencionalmente decide ignorar a Dios, ignorar su santidad y su justicia, y pensar que con sus decisiones y acciones malvadas no pasa nada. En Romanos 1:21 dice: porque supieron de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón, para que no entendieran. En el versículo 12 dice claramente que eran hijos de pecado, que no conocían a Yahweh. Esta es una afirmación tremenda. También nos aclara que los hijos de Elí eran hombres jóvenes. Sin embargo, ¿cómo puede decir la Biblia que no conocían a Yahweh Dios, cuando también nos está diciendo que Ofni y Fineas eran sacerdotes de Yahweh en la ciudad de Silo? Estamos hablando de que vienen de un linaje sacerdotal donde continuamente se está estudiando la Torá, con sus mandamientos, con sus preceptos, con sus ordenanzas, etc. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mis sendas. También dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero el ser humano, al rechazar conscientemente a Dios, no honrarlo y no tomarlo en cuenta, dice que se entenebreció su corazón para que no entendieran. O sea, la luz de Dios se apagó en ellos. En Romanos capítulo 1, versículo 24, de hecho les recomiendo que lean todo el capítulo 1 de Romanos. Por esta razón Dios los entregó a la lujuria corrompida de su corazón, para que se deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Estos hombres, los hijos de Elí, que eran sacerdotes de Yahweh, no solo robaban la ofrenda que traían los fieles, sino que además ellos eran glotones. La robaban, agarraban lo mejor de aquella ofrenda. Por lo tanto, no solamente le estaban robando a estos fieles que con devoción traían las ofrendas a presentar, sino que también le estaban robando a Dios mismo. Además de faltarles el respeto a las mujeres que llegaban al tabernáculo a orar. El pecado de estos hombres era muy grande delante de Dios, ya que se encendió la ira de Dios. Se estaban burlando continuamente de Él con sus acciones una y otra vez. Además de provocar de que aquellas personas que venían a traer sus ofrendas perdieran su fe y su interés de seguir haciéndolo, ya que realmente estos hombres tenían muy mala fama. Es una realidad que el pecado avergüenza, pero cuando alguien tiene tanta oscuridad en su corazón y su mente, ya no siente nada, están cauterizados.
ya que el que redarguye el corazón trayendo convicción de pecado es el Espíritu Santo. Estos jóvenes no respetaban a nadie, ni a su anciano padre, que a pesar de haberse enterado de todo lo que le hacían al pueblo, en realidad se estaba haciendo de la vista gorda. ¿Por qué? Porque ya sus hijos ya no lo respetaban, no lo honraban, no tomaban en cuenta su consejo ni sus reprensiones. Muchos creen que pueden seguir viviendo vidas dobles, que pueden seguir cometiendo pecados ocultos o a vista de todos y que no pasa nada. Pero la Biblia es clara cuando dice que de Dios nadie se burla. Y cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Dios los había elegido de entre las tribus para ser un linaje de sacerdotes, para que subieran hacia su altar lo que les habían entregado de las ofrendas de los hijos de Israel. Sin embargo, Elí no había honrado a Dios. Antes había honrado a sus hijos, permitiendo que robaran lo mejor de las ofrendas del pueblo de Israel. Al elegir Dios a un linaje de sacerdotes en su corazón, estaba que su descendencia ministrara en su presencia como sacerdotes por siempre. Pero ahora había sido pisoteado el nombre de Dios. Dijo Yahweh: lejos esté de mí, pues yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán despreciados. Se supone que desde muy jóvenes ya ministraban en el tabernáculo y continuarían ahí hasta hacerse viejos. Pero por causa de su pecado, de la deshonra, de la desobediencia, del egoísmo y la maldad, que son cosas que uno espera de cualquier persona que realmente no conoce a Dios. Es por eso que es devastador para alguien que tiene un rayito de fe, ya que todos tenemos una cierta medida de fe. Llegar a algunas congregaciones y los que más mal testimonio dan son los hijos del pastor, o simplemente los creyentes que ya se congregan en estos servicios no muestran nada de aprecio por los nuevos convertidos, no los saludan, no se interesan por ellos, ni para apoyarlos espiritual o moralmente. Ya que cuando la mayoría de las personas viene a Cristo, vienen con heridas abiertas, con corazones rotos, sin identidad, con una fe tan pequeña que solo les dio fuerzas para llegar a una congregación. Este tipo de personas vienen de un mundo para el cual no valen nada. Así que deciden llegar a una iglesia, por ahí que esté abierta, y reciben un trato igual o peor que en el mundo. ¿Y qué pasa? Se quedan bloqueados. En el mundo me trataron con tanto menosprecio como basura. Y busco en un lugar de oración y no hay ninguna diferencia. Pues mejor me quedo como estoy. Elí no supo detener lo que sus hijos estaban haciendo conscientemente. El mandamiento dice: honra padre y madre, para que te vaya bien y se prolongue tu vida sobre la tierra. En 1 Samuel 12, 33 y 34 dice: y todos los que crecieron en tu casa morirán en pleno vigor, o sea, en su juventud. Esto te servirá de señal, la cual sucederá sobre tus hijos, Ofni y Fineas. Ambos morirán el mismo día. Por eso es tan importante la instrucción en todos los aspectos a nuestros hijos. Valores morales, éticos y espirituales a temprana edad. Si toman el tiempo
para leer a la par de esta misma historia, ya está desarrollándose otra, que es la del profeta Samuel, que fue entregado al servicio del Señor desde que era un niñito como de 2 años. Dios a todos nos da la oportunidad, a todos nos da un tiempo de gracia. Nadie podrá decir que no tuvo tiempo para arrepentirse. Dios nos ha dado tantas y tantas oportunidades. Cada día es una nueva oportunidad. Pero Dios ya estaba preparando otros, porque el reino de Dios tiene que seguir avanzando. Dice que aún las piedras hablarán. En el versículo 35 dice: pero yo levantaré para mí a un sacerdote fiel, conforme a mi corazón, para que haga conforme a lo que hay en mi corazón y en mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y mi ungido andará todos los días en mi presencia. Así que si tú no respondes y honras a Dios, Dios levantará a otro que sí responda y que sí lo honre. Cuando yo observo cada uno de los títulos del programa Una tarde con Dios, es una realidad que todo se enfoca en mirar a nuestro interior. ¿Cuál es nuestra real condición espiritual? Es un llamado urgente a autoexaminarnos profundamente y ver qué tanto dominio tiene el pecado sobre cada uno de nosotros. Después de 1, 10, 20, 40 años en el Evangelio, ¿hacia dónde nos ha llevado cada una de las decisiones que hemos tomado? Algunos todavía somos hijos rebeldes e inconformes. Es como muchos hijos hoy en día le responden a sus padres, que ya están fuera de época, que ya no están en la misma sintonía que ellos, y creen que lo que les aconsejan sus padres está fuera de lugar o fuera de época, que es obsoleto, que sus consejos están caducados. Es una realidad que en el mundo solo hay una cierta cantidad de personas que son creyentes, cristianos. Pero también entre todas estas almas hay personas que son moralistas y tienen principios éticos y morales que todavía conservan y que están tratando de seguir transmitiéndolos a sus hijos. Sin embargo, a la mayoría se nos ha salido de las manos. El diseño original de Dios tiene rato que nosotros como seres humanos lo hemos hecho a un lado, conscientemente, y nos hacemos de la vista gorda. Nuestro Dios es un Dios de orden, y en su misericordia tiene planes de bien y no de mal para todos nosotros. Él no se complace con la muerte del que muere. Miren, Dios trazó un plan perfecto, diseñó a la familia y a todo le dio un orden. En Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus esposas, así como el Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. En Efesios 5:22 dice: las casadas estén sometidas a sus maridos como a nuestro Señor. En Efesios 6 del 1 al 3 dice: hijos, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Señor, porque esto es justo. Porque este es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y honra a tu madre, para que te vaya bien y se te prolongue la vida sobre la tierra. El mundo se mueve bajo una atmósfera de tanta maldad.
padres incestuosos que abusan de sus propios hijos e hijas. Ante la maldad ya no distinguen. Padres viciosos, borrachos, drogadictos, machistas, abusivos, maltratan tanto a la esposa como a los hijos. La lista en este tema es muy grande. El conocido feminicidio. Madres que solo piensan en sí mismas, que si las uñas, que si el tinte de pelo, que si la moda, que si el teléfono de última tecnología. Que no aman a sus hijos, mucho menos los cuidan. Y por cierto que ya no guisan, no los instruyen, ni siquiera en los valores más básicos. Es una realidad que ellas solo son mujeres, no son madres. Hijos rebeldes, desobedientes, irrespetuosos, que avergüenzan a sus padres, incluso llegan a ser tóxicos y que incluso se vuelven parricidas. ¿Qué es lo que impera en el mundo de las noticias? Y cada vez lo vemos más. Y se está multiplicando continuamente. Ejemplos. Mujer que se fue 10 días de vacaciones con su novio o amante y dejó a su niña de 1 año y medio sola en su casa y muere. ¿Cómo puede estar un bebé de 1 año y medio en su casa, por Dios? Otra noticia, mujer que mató a sus 4 hijos. Padres jóvenes que mataron a su bebé con una sobredosis para que ya dejara de llorar. Dios está hablando a personas que lo han conocido, pero conscientemente decidieron ignorarlo. ¿Cuántos conocimos de alguna manera a Dios en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en la juventud o incluso en la edad adulta? Sin embargo, hemos decidido ignorarlo, hacerlo a un lado. Tú ponle el nombre a la circunstancia que te apartó de Él. Miren, yo no sé de nombres de artistas americanos, pero hoy un terrible caso en las noticias actuales está hablando de un hombre de color que abusó de decenas de personas, incluyendo niños, preadolescentes, jovencitas, a quienes drogaba y de los cuales luego abusaba o sodomizaba. Pero este era el precio para obtener fama y fortuna. Entre ellos está un muchachito que ya es un joven adulto, llamado Justin Bieber. Y oyendo la historia de este muchacho me di cuenta que en su niñez Dios le dio el don de la música, el canto y la composición, ya que cantaba en un grupo, en una iglesia, alabando al Señor. De hecho, allí aprendió a tocar instrumentos. Y oyendo la historia de su vida, me di cuenta todo lo que tuvo por vivir, por lograr un sueño de ser cantante, de tener dinero y fama. Tuvo que tener experiencias bastante feas. Se sumergió en los excesos, sufrió abusos, además de quedar bastante traumatizado y de sentirse completamente solo. Y sin embargo, Dios en su absoluta misericordia fue el único que pudo rescatarlo de ese mundo en el que se había sumergido. Porque el plan de Dios para este muchacho era diferente. Pero él tenía este sueño y quería cumplirlo. Y muchas veces tener este tipo de sueños lleva a las personas a tomar las decisiones equivocadas que nos sacan del diseño que Dios tenía preparado para nosotros. Porque es una realidad que si nosotros tomamos decisiones que no cuentan con la aprobación de Dios,
tampoco contarán con su bendición. Porque lo estamos deshonrando, le estamos faltando el respeto al no tomarlo en cuenta en nuestra vida. En 1 Timoteo 6, del 6 al 10 dice: porque inmensa es nuestra ganancia, la cual es la reverencia a Dios, disponiendo solamente de lo que nos es suficiente. Porque nada hemos traído a este mundo y es evidente que tampoco nada podremos llevarnos de él. Por tal razón, sean suficientes para nosotros el alimento y el vestido. Porque los que pretenden enriquecerse caen en tentaciones y lazos y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hacen sucumbir a los hombres en corrupción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se desviaron de la fe y acarrearon para sí muchas desgracias. En los muchos trabajos en los que me he movido, he podido escuchar nombres como estos: Mateo, Samuel, Gabriel, Juan, Isaías, Abraham. Y para mí es muy difícil no darme cuenta que tienen nombres bíblicos. Y estos hombres o jóvenes, sus padres tuvieron que ser creyentes y conocedores de la historia bíblica de estos personajes. Entonces, ¿cómo escucharías tú si oyes: Mateo no vino a trabajar porque se emborrachó anoche? Esto es triste, tanto para sus padres como para Dios. Porque Él, quien es nuestro diseñador, Él tiene escrito un libro acerca de nuestra vida, tanto de la tuya como de todas las personas. Es una realidad que cada uno de nosotros somos el sueño de Dios. Él quería que viviéramos en un estilo de vida donde su nombre fuera honrado constantemente, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Pero, ¿ha sido así? No. Ha sido todo lo contrario. Le hemos faltado el respeto, lo hemos deshonrado. En Malaquías 1:6 dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su amo. Si yo soy el padre, ¿cómo me honran ustedes? Esta es una pregunta de parte de Dios para ti y para mí. Y es importante que pensemos antes de responder, porque en algún momento estaremos en el juicio personal de Dios, a quien tendremos que rendirle cuentas de todo lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho o simplemente dejado de hacer. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, entonces ¿de qué manera lo estamos honrando actualmente? Y si nosotros nos decimos hijos de Dios, la Biblia es clara cuando dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Ahora, a todos los que decimos que Él es nuestro Señor y Dios, Él todavía está esperando que contestemos de qué manera le estamos mostrando reverencia. Reverencia significa respeto o veneración que tiene alguien a una persona. Además, también la reverencia es una inclinación del cuerpo en señal de respeto o veneración.
Miren, hablando de las costumbres de la tierra, en algunos países orientales como Asia, tienen una cultura de honra, incluso a sus ancestros. En Japón, uno de los países más educados del mundo, ellos también tienen una cultura milenaria y de honra a sus antepasados. Incluso hoy en día los padres japoneses no tienen la preocupación de que sus hijos, al ir solos a la escuela, y estoy hablando de niños pequeños, 4 y 5 años, no se preocupan de que sean atropellados, porque los conductores respetan la vida de su prójimo. Es una manera de honra. Así sea el de un pequeño niño de 4 años. Además, ellos honran sus propios cuerpos, ya que se les ha enseñado a ver el alimento como una medicina. Ellos no son glotones. Y es una realidad que la mayoría admira sus cuerpos delgados y saludables. Pero qué contrariedad. En Latinoamérica, la mafia ve a las mujeres y a los niños como mercancía, mientras les explotan sexualmente, les conservan la vida. Y cuando ya no les dan ganancia, los asesinan y los botan como basura. Por eso el diseño de Dios empieza cuando instituyó la familia, y el diablo ha sabido manipular, engañar y llevar por el camino del error. Y lo hace sutilmente, imperceptiblemente, aprovechándose de nuestras debilidades, frustraciones, culpas, traumas y una lista enorme que dejan en algunos profundas grietas y que en otros pequeños agujeros por donde puede infiltrarse a una familia a través de un hijo, una esposa o esposo. Tan solo deténganse y piensen por un momento. Si hubiéramos cumplido el sueño de Dios, siguiendo sus reglas, estatutos, leyes, ordenanzas, principios espirituales, hoy tendríamos familias unidas, viviendo en armonía, con un verdadero amor y afecto entre padres e hijos, familias sólidas y fuertes, tanto en lo espiritual como en lo físico, además de padres santos e hijos santos, viviendo en santidad, en la voluntad de Dios. Si cada una de las familias de la tierra se hubiera propuesto honrar a Dios en todas las áreas de su vida, tanto privada como pública, la tierra sería luz, como fue su plan y su diseño. Pero el pecado de inconformidad, como el espíritu de inconformidad, nos ha llevado a menospreciarnos y a deshonrar su plan. Y ahora la atmósfera que cubre al mundo es de una total, profunda y espesa oscuridad demoníaca, que está plagada de tanta corrupción, violencia, maldad, etcétera, etcétera, porque la lista es gigantesca de todo lo que acontece sobre la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, quien es el único y más perfecto ejemplo a seguir, también desechamos su ejemplo. Quien siendo Dios hizo a un lado su gloria por nacer tan solo como un bebé que desde antes de nacer ya era perseguido y rechazado, naciendo en un hogar humilde económicamente y que tuvo una vida sujeta a sus padres físicos, María y José.
pero también sin dejar de atender a su Padre Celestial. Recuerden cuando se quedó en el templo. Ahí, en aquella conversación con los rabinos del templo, él dijo que necesitaba atender los asuntos de su Padre, a la par de los de la tierra. En Lucas 2:52 dice: descendiendo con ellos, fue a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Nuestro Señor Jesucristo venía cumpliendo el diseño y plan de salvación que Él había preparado en su corazón. Por un lado, nos daba de su ejemplo de vida como hombre mortal, teniendo una vida y cumpliendo con todos los estatutos, mandamientos y ordenanzas dadas por Dios a Moisés, y sujetándose a ellas. Como hijo de familia, siendo obediente en todos los sentidos a sus padres físicos, pero nunca sin salirse del plan establecido por su Padre Celestial. En Filipenses 2:5 dice: hayan ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo, quien siendo a la imagen de Dios no consideró aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, tanto de los que están en los cielos y en la tierra, como de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios su Padre. Muchas veces las personas no se detienen a pensar en todo lo que Jesús, siendo hombre, tuvo que soportar y experimentar para salvarnos. Jesús siguió el diseño del plan de salvación. En Marcos 14, del 32 al 36 dice: y llegando a un lugar que se llamaba Getsemaní, dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomando con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, empezó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Espérenme aquí y estén alertas. Luego, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba, que si era posible pasara de aquella hora, diciendo: Padre mío, tú lo puedes todo. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Hebreos 5:7 dice: y cuando él estaba vestido de carne, ofreció petición y súplica con intenso clamor y lágrimas a aquel que podía resucitarlo de la muerte, y fue escuchado. Y aunque era el Hijo, aprendió la obediencia por el temor y sufrimiento que soportó. Y de esta manera, habiendo sido perfeccionado, vino a ser causa de vida para todos los que lo obedecen. El honrar a Dios traerá bendición en todas las áreas de nuestra vida.
En Salmo 112 del 1 al 2 dice: dichoso el hombre que reverencia a Yahweh y tiene cuidado de sus ordenanzas. Yo les recomiendo leer todo el Salmo. Su descendencia será poderosa en la tierra. Será bendito en la generación de los justos. Bienes y riquezas se multiplicarán en su casa, y su justicia permanecerá para siempre. El Señor nos ordena respetarnos y honrarnos a nosotros mismos. Si tan solo tomáramos los mandamientos que dicen: no fornicarás. Pero ¿qué pasa? Muchos niños de 12 años en adelante ya están fornicando. Este pecado es extremo en la tierra. No por algo hay 63 millones de abortos por año. Y yo no creo que sean las mismas personas, las mismas jovencitas. Cada año, ¿verdad? Son diferentes, que van cometiendo los mismos errores, el mismo pecado. Y si hablamos de no matarás, hasta los niños tienen manchadas las manos de sangre. Han matado a sus propios hermanitos menores, incluso a sus padres. Dios hizo un diseño para que todos pudiéramos llevar una vida digna, incluso santa. Pero todos lo hemos desechado, ya sea consciente o por situaciones de la vida. En Malaquías 2:2 dice: si no escuchan y no se proponen en su corazón dar gloria a mi nombre, declara Yahweh de los ejércitos, mandaré contra ustedes maldiciones y maldeciré sus bendiciones por no habérselo propuesto en su corazón. La palabra proponer significa tomar la determinación de seguir un curso de acción y esforzarse por adherirse a él. Es una realidad que estamos en una rebeldía abierta contra Dios y todo lo que tenga que ver con sus leyes, preceptos, ordenanzas, etc. Estamos haciendo completamente todo lo que es contrario al diseño original de Dios. En 1 de Pedro 2:17 dice: honren a todos, amen a sus hermanos, reverencien a Dios, honren a los reyes. Miren, si vamos a Mateo capítulo 25, les recomiendo leerlo todo, pero yo voy a leer del 41 al 45. Léanlo todo y medítenlo con atención. Luego dirá a su vez a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el adversario y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, estuve en aflicción y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos contestarán y también le dirán: Señor, Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o desnudo, o en aflicción o en prisión, y no te servimos? Les contestará entonces diciendo: en verdad les digo que por no haberlo hecho a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Debemos entender que cuando honramos nuestro cuerpo cuidándolo de excesos, glotonería, gula, vicios, todo lo que conlleva pecado,
estamos honrando a Dios, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando tú honras a tus padres, honras a Dios. Cuando honras a tu esposo, honras a Dios. Cuando honras a tu esposa, honras a Dios. Cuando honras al necesitado, al enfermo, al afligido, al sediento, al pastor, a la autoridad, al maestro, al patrón, al compañero de trabajo, estás honrando a Dios. Cuando lo honras con tus riquezas, con el esfuerzo de tu trabajo, con tus ofrendas y diezmos, cuando lo hacemos con nuestros pensamientos, cuando al someterlos a la autoridad de Dios, lo honramos. Cuando tomamos decisiones y le pedimos su aprobación para saber si estamos en su voluntad, lo honramos. Es una realidad que cuando Dios llena nuestra mente, es muy difícil que no esté en cada detalle de nuestra vida. La Biblia es clara cuando dice: honren a todos. Para Dios no hay acepción de personas. Porque honramos a Dios cuando demostramos amor, preocupación, respeto y amabilidad por los demás. Debemos ser buenos los unos con los otros. En Efesios 4:32 dice: sean afectuosos y compasivos unos con otros, perdónense unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio de Cristo. En Romanos 13:7 al 10 dice: paguen a cada uno según lo que le deben. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. El amor no hace mal a su prójimo, porque el amor es el cumplimiento de la ley. En el cielo, todas las criaturas vivientes de Dios le dan gloria, honor y acciones de gracia, de continuo, al que está sentado en el trono. Él es el único digno. Y si nosotros queremos estar con Él, es necesario que empecemos a honrarlo desde ahora. Miren, en Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no haya echado brotes, ni haya hojas en la vid, aunque haya faltado el fruto del olivo, los graneros no hayan tenido alimento, se hayan acabado las ovejas de los rebaños, y no haya toros en los establos, con todo yo saltaré de júbilo por causa de Yahweh, y me regocijaré grandemente en Dios mi Salvador. El Señor de señores es mi fuerza, quien hace mis pies como siervo, y sobre mis alturas me hace estar firme para cantar sus alabanzas. No puedes esperar que llegue un mejor tiempo para honrar a Dios. Es necesario no dejar pasar el tiempo, sino hoy tomar la decisión y determinarte en tu corazón, honrar a Dios en todo lo que hagas, en todo tiempo y en todo lugar. En 1 Samuel 2:30 dice: declara Yahweh, lejos esté de mí, pues yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán despreciados. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina.
Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa.